¿Creías que el motor Puretech era el epítome de los desastres automotrices? Pues prepárate, porque estás a punto de descubrir que el abismo de los motores defectuosos es mucho más profundo. Hoy te presento una lista de 6 motores que hacen que el Puretech parezca una joya de la ingeniería. Así que si esta es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte. Comencemos con el infame Ford Powerstroke de 6,0 litros, un motor que, en teoría, debía ser el corazón indestructible de las camionetas Ford Super Duty. Ford lo vendió como una maravilla de la ingeniería diésel, con la promesa de potencia y eficiencia en un solo paquete. Pero la realidad golpeó como un ladrillo en la cara. Este motor resultó ser un dolor de cabeza mecánico. Uno de sus problemas más notorios fue el sistema de recirculación de gases de escape, EGR, que tendía a obstruirse y fallar prematuramente. Esto provocaba sobrecalentamiento, pérdida de potencia y costosas reparaciones que, en muchos casos, ascendían a miles de dólares. Pero eso no era todo, porque el sistema de inyectores de combustible tampoco se quedaba atrás. Fugas, fallos electrónicos y un mantenimiento infernal se convirtieron en el pan de cada día para los desafortunados dueños. ¿Y qué decir de las juntas de culata? Se rompían con una facilidad insultante, dejando a más de uno varado en la carretera con un motor inutilizable. Imagina estar en medio de un viaje, confiando en tu poderosa camioneta, solo para descubrir que se ha rendido sin previo aviso. Exactamente eso es lo que vivieron miles de propietarios, quienes vieron cómo su inversión se transformaba en una ruina sobre ruedas. Pasemos ahora al Chevrolet Vega, un coche que prometía ser la respuesta de Chevrolet al auge de los compactos económicos en los años 70, pero que terminó siendo una de sus mayores vergüenzas. Equipado con un motor de 140 pulgadas cúbicas, 2,3 litros, este pequeño sedán parecía una opción accesible y eficiente para la época. Sin embargo, su sistema de enfriamiento fue un desastre total. El bloque del motor de aluminio carecía de camisas de hierro, lo que lo hacía extremadamente propenso al desgaste y la corrosión. Como resultado, el motor se sobrecalentaba con una facilidad alarmante, causando deformaciones y pérdidas de compresión. Pero eso no era todo. Las juntas de los vástagos de las válvulas eran de una calidad tan pobre que permitían que el aceite se filtrara en las cámaras de combustión, lo que generaba un consumo de aceite ridículamente alto. Muchos propietarios se vieron obligados a agregar aceite constantemente, como si se tratara de un coche con cientos de miles de kilómetros, cuando en realidad apenas superaban los 30.000 kilómetros. Y claro, con un motor que tragaba aceite y se sobrecalentaba, las visitas al taller se volvieron parte del estilo de vida de los dueños del Vega. Lo que Chevrolet había vendido como un auto confiable y asequible terminó convirtiéndose en una pesadilla mecánica recurrente que costó tiempo, dinero y mucha paciencia. No podemos olvidar el NSU RO 80, un coche que parecía adelantado a su tiempo pero que terminó siendo un desastre mecánico. Su diseño aerodinámico y tecnología innovadora lo hacían ver como el futuro de la automoción, pero su gran problema estaba bajo el capó, el motor Wankel. Este motor rotativo prometía suavidad, potencia y menos piezas móviles en comparación con los motores convencionales. Sin embargo, la realidad fue mucho menos emocionante. Los segmentos de vértice del rotor, encargados de sellar las cámaras de combustión, se desgastaban alarmantemente rápido, provocando pérdidas de compresión y fallos mecánicos antes de los 50.000 kilómetros. Para muchos dueños, esto significaba una sola cosa: costosas reparaciones, o en el peor de los casos, un motor completamente inútil. Como si eso no fuera suficiente, el Wankel del RO 80 tenía un consumo de combustible y aceite descontrolado, lo que lo hacía aún más problemático. Los clientes, hartos de lidiar con motores defectuosos, comenzaron a huir de la marca, y NSU jamás logró recuperarse de este golpe. De hecho, el fracaso del RO 80 fue tan grande que NSU terminó siendo absorbida por Audi, poniendo fin a una historia que pudo haber sido revolucionaria, pero que terminó como un ejemplo de lo que no se debe hacer en la industria automotriz. El Tri-Enfestag es la prueba viviente de que un diseño atractivo y una buena idea pueden convertirse en un desastre absoluto si la ingeniería falla. Concebido como un elegante convertible británico con un motor V8 de 3,0 litros, el Stag prometía lujo, deportividad y un sonido embriagador. Sin embargo, en la práctica, el motor era una bomba de tiempo. El sistema de enfriamiento tenía un diseño tan deficiente que el sobrecalentamiento era prácticamente inevitable. La culpa la tenía su radiador subdimensionado, combinado con bombas de agua propensas a fallar, lo que dejaba al motor sin refrigeración en los momentos menos oportunos. Pero eso no era todo. Las cadenas de distribución, que en teoría deberían durar toda la vida del motor, se estiraban y rompían con una facilidad ridícula, causando un desajuste total en la sincronización del motor.
El resultado era una catástrofe mecánica con válvulas dobladas y pistones dañados, obligando a los dueños a gastar fortunas en reparaciones. Como si todo esto no fuera suficiente, la corrosión interna del motor era otro problema crítico, haciendo que algunos bloques simplemente se desintegraran con el tiempo. Todos estos defectos convirtieron al Traíen Festag en un coche más conocido por sus fallos que por su elegancia, afectando sus ventas y arruinando su reputación. En lugar de ser un ícono de los deportivos británicos, se convirtió en un símbolo de frustración para sus desafortunados propietarios. Hablemos del Renault 1.4 litros, un motor que, si bien intentó ser una opción confiable y económica en los años 80, terminó dejando una huella en la historia, pero por las razones equivocadas. Este propulsor se hizo tristemente célebre por un problema recurrente con las juntas de culata, que se reventaban con una facilidad absurda. No importaba si el mantenimiento era impecable o si se conducía con cuidado, en cualquier momento el motor podía empezar a fallar, obligando a los dueños a visitas constantes al taller. Como si eso no fuera suficiente, su consumo de aceite era alarmante, lo que significaba que cada cambio de aceite venía acompañado de una revisión obligatoria de las juntas, porque lo más probable era que estuvieran al borde del colapso. Pero la pesadilla no terminaba ahí. Este motor tenía una tendencia incontrolable a emitir cantidades exageradas de humo, dándole a cada Renault con este propulsor un aire de coche en sus últimos días, aunque tuviera poco kilometraje. Además, los problemas de refrigeración eran otra constante, con casos de sobrecalentamiento que aceleraban aún más la degradación de las piezas internas. Para los propietarios, esto significaba gastar más en reparaciones de lo que valía el propio auto. Renault nunca logró solucionar completamente estos defectos, y con el tiempo, este motor se convirtió en una advertencia en el mundo automotriz. Si veías un Renault con un 1.4 litros, lo mejor era correr en dirección opuesta. Por último, tenemos el infame Cadillac V8-6-4, un motor que intentó ser revolucionario pero terminó siendo un desastre de la ingeniería automotriz. Este V8 de 6,0 litros, lanzado en 1981, presentaba un sistema de desactivación de cilindros que, en teoría, permitía que el motor operara con 8, 6 o 4 cilindros según la demanda, mejorando la eficiencia de combustible. En la práctica, fue un desastre absoluto. La tecnología de la época no estaba lista para gestionar este tipo de transición, lo que provocaba que el motor cambiara erráticamente entre los modos, generando tirones, pérdida de potencia y una experiencia de conducción frustrante. Para empeorar las cosas, el sistema estaba controlado por una computadora primitiva que no tenía la capacidad de responder con la rapidez y precisión necesarias, lo que resultó en fallos constantes. Los propietarios se encontraban en un ciclo interminable de reparaciones, con mecánicos que muchas veces optaban por desactivar el sistema por completo para evitar más dolores de cabeza. La reputación de Cadillac sufrió un golpe tremendo, y el quinto 8-6-4 fue descontinuado en menos de 2 años. Lo que debía ser el futuro de la eficiencia terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo la innovación sin el desarrollo adecuado puede arruinar una gran marca. Y ahí lo tienes. 6 motores que redefinieron el concepto de problema mecánico. Si alguna vez te quejaste del Puretech, recuerda que siempre hay algo peor en el garaje del vecino. ¿Conoces algún otro desastre automotriz que merezca estar en esta lista? Déjalo en los comentarios y comparte tu experiencia. Y no olvides suscribirte para más historias de terror del mundo motor.